Bien, ahora vamos a presentar un resumen de toda la materia que entra para la evaluación 2 de Álgebra 2. Esto es transformaciones lineales y sus vectores y valores propios y además producto interno y sus normas y ortogonalidades asociadas. Bien, veamos primero lo que es una transformación lineal. Se trata de una función entre dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo que cumple la propiedad de respetar la suma y respetar la ponderación. Estas dos propiedades son algo así como distribuir respecto a la suma o asociar respecto a la ponderación. Y son propiedades extremadamente prácticas y tienen consecuencias muy fuertes como lo veremos en este capítulo. La primera consecuencia que tienen es que la imagen del nulo es el nulo y esto se debe a que si tomamos un valor alfa igual a 0, entonces no quedará otra más que la imagen del nulo que sea el nulo. Y así, cuando aplicamos la transformación a una suma de vectores, aunque sean muchos vectores, de todas maneras el resultado va a ser la suma de la transformación aplicada a cada uno de esos vectores. En general, aplicar una transformación lineal sobre operaciones lineales va a resultar en una acción muy transparente que nos va a permitir en cierto modo conmutar entre la operación y la función. Bien. Ahora, como estamos trabajando entre vectores, espacios vectoriales de la forma k a la m y k a la n, en realidad las funciones lineales son extremadamente sencillas y se pueden caracterizar simplemente como una multiplicación por matriz. Es decir, para cada transformación lineal va a existir una matriz, de manera tal que la fórmula de la transformación lineal consiste simplemente en multiplicar por una matriz. ¿Cómo podemos obtener esta matriz? Bueno, es bastante sencillo. Si tenemos la fórmula, la expresión de la transformación, obtener la matriz es un ejercicio del mismo tipo que hacemos cuando extraemos la matriz asociada a un sistema lineal. De hecho, es profundamente lo mismo, tal como veremos más adelante. Ahora, formalmente, esta situación y la matriz la podemos obtener de la siguiente manera. Si tomamos la base canónica, por ejemplo, donde aquí son los vectores canónicos, donde hay un puros ceros y un 1 en la coordenada y-. Entonces, y aplicamos la transformación a este vector canónico. Sí, asumiendo que se trata de una multiplicación por vector, esto va a ser igual a la matriz multiplicada por el vector canónico. Pero al multiplicar una matriz por el vector canónico, lo que obtenemos es la y-ª columna de la matriz. Por lo tanto, la matriz va a ser exactamente igual a la matriz cuyas columnas son las evaluaciones de la transformación lineal en los distintos vectores canónicos puestos de manera ordenada. El primer vector canónico, la imagen del segundo vector canónico, la imagen del último vector canónico, etc. A esto lo vamos a denotar temporalmente como T de la base, como la imagen de la base. Entonces la imagen de la base va a denotar esto que es la matriz cuyas columnas son la imagen de cada uno de los vectores de la base. Y como vimos, entonces esta es la matriz que representa la transformación lineal. Ahora, ¿por qué referido a la base canónica? Porque en este curso estamos denotándolo todo respecto a la base canónica, porque trabajamos por defecto con ella cuando trabajamos con vectores columna que tienen coordenadas y son las coordenadas respecto a la base canónica. Ahora, si por alguna razón no conociéramos la fórmula de la transformación lineal, sino que conociéramos solamente la imagen de la transformación en algunos puntos. Entonces, este teorema dice que si conocemos la imagen de la transformación lineal en una base del espacio de partida, entonces vamos a poder conocer la transformación lineal en todas partes. Y es más, vamos a poder encontrar la matriz que lo representa. Entonces, supongamos que tenemos una transformación lineal dada por una matriz M, como antes. Y supongamos que tenemos la base. Y ahora imaginemos que colocamos estos vectores de la base en una matriz como columnas. Y a esa matriz la llamamos B. Bien, entonces cuando yo evalúo la transformación en la base, significa que estoy evaluando la transformación en cada uno de los elementos de la base. Eso es equivalente a multiplicar por matriz cada uno de los elementos de la base. Pero como estos elementos de la base los tenemos ya puestos como columnas en una matriz, esto es equivalente a multiplicar por la matriz M a la matriz B. Ahora, si miramos esta ecuación
de esta ecuación podemos despejar la matriz M, basta con multiplicar por B a la menos 1. Ahora B, la matriz que contiene los vectores de la base, resulta que es una matriz invertible por la sencilla razón de que es una base del espacio completo K a la M, por lo tanto es una matriz cuadrada, y al ser una base sus vectores son linealmente independientes y generan el espacio, por lo tanto tiene rango completo, rango igual a M, no se anula ninguna fila al escalonar, por lo tanto queda como una escalera perfecta, es decir, se trata de una matriz invertible. ¿De acuerdo? Entonces, podemos multiplicar por B a la menos 1 y entonces vamos a obtener que la matriz es exactamente igual a la matriz de las imágenes de la base multiplicada por la inversa de la matriz B. Entonces eso nos da una fórmula y es muy bueno porque una fórmula es también un método, porque entonces si nos dan estas evaluaciones de la transformación en la base y que algunos problemas tipo certamen en efecto hacen eso, entonces basta con conformar la matriz que contiene las evaluaciones en la base, con invertir la matriz asociada a la base y multiplicar. Y entonces ahí ya hemos resuelto el problema. Hay una metodología muy clara para hacer esto. Bien. Entonces estas son las gracias de las transformaciones lineales y de sus matrices. Y lo que puede entrar en un certamen es calcular la matriz M a partir de la fórmula o bien calcular la matriz M a partir de la evaluación de una transformación en una base. Y a veces esa evaluación de la transformación en una base va a venir un poco escondida a través de los valores propios o a través del núcleo u otros datos que les van a pedir a ustedes un poquito de astucia. Pero en la base todo termina aplicando esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente dato importante cuando tenemos una transformación lineal es definir estos dos subespacios asociados a la transformación lineal. El primero se llama núcleo y consiste en todos los vectores que van a dar al nulo en la imagen, o sea, todas las preimágenes del nulo. De esta otra manera, son las raíces de la transformación lineal. Solo que en el caso de las transformaciones lineales, a diferencia de los polinomios, las raíces de la transformación lineal conforman un subespacio vectorial, o sea, van a ser planos, rectas o cosas aún más grandes. Entonces podemos también definir la dimensión del núcleo, que va a ser, que la vamos a llamar n y la vamos a llamar nulidad de t. Bien, entonces el núcleo son las raíces de t, son los vectores que caen al nulo en la imagen. Ahora, la imagen de t es lo mismo que el recorrido de la función, es decir, va a ser el conjunto de todas las evaluaciones de la función cuando yo varío en el dominio. Pero esto es un poco complicado verlo así. Es más sencillo pensar en todos los vectores que tienen alguna preimagen. Ahora, más sencillo aún es darse cuenta que si yo tomo la imagen de una base nuevamente, esa imagen de la base necesariamente tiene que generar todos los vectores que caigan en la imagen, puesto que cualquier vector del espacio vectorial va a ser combinación lineal de los vectores de la base. Y por lo tanto, las imágenes de los vectores del espacio vectorial también van a ser combinaciones lineales de los vectores, de la imagen de los vectores de la base. Por lo tanto, en realidad, más allá de esta fórmula de definición, lo que nos tenemos que acordar es de esta otra fórmula. Esta es realmente la fórmula práctica que sirve para calcular la imagen. Tenemos de inmediato un sistema generador de la imagen cuando evaluamos la transformación en una base. Y ahí ya estamos listos y ustedes ya saben en ese momento cómo calcular la dimensión de este espacio, puesto que quieren analizar independencia lineal y eliminar los vectores que sean redundantes, etc. Ya. Bien, entonces el espacio imagen es esta cosa. Y nos va a interesar la dimensión de este espacio imagen. La vamos a llamar rango de t por una razón bien clara. Entonces, la dimensión de este espacio. Ahora, el rango de t, ¿por qué se llama rango? Coincide con la noción de rango de una matriz y de hecho es la misma cosa, puesto que M es la matriz que contiene las imágenes de t en la base canónica. Por supuesto, si aquí cambiamos la base, la imagen va a ser el mismo espacio. Por lo tanto, da lo mismo la base que yo ponga. Mientras sea una base, el resultado de este espacio generado va a ser el mismo. Entonces podríamos aplicarlo bien a la base canónica.
Y si lo aplicamos a la base canónica, estas evaluaciones son justamente las columnas de M. Entonces, el espacio imagen es el espacio columna de la matriz, es el espacio generado por las columnas de la matriz. Si me dan la matriz, la imagen es eso. Y ustedes ya saben que si tienen una matriz, ¿cómo calculamos el espacio generado por sus columnas? Es lo que hicieron en el certamen pasado, cuando caracterizaban cuál era el espacio generado por un montón de vectores. Era aplicar Gauss, ver las filas nulas y quedarse con las ecuaciones que imponen esas filas nulas en el lado derecho. Y eso coincide justamente con el rango de la matriz. El rango de la matriz es la dimensión del espacio columna de la matriz. Entonces estamos hablando del mismo concepto. Por su parte, el núcleo, si lo vemos ahora en forma matricial, se trata de todos los vectores tal que al multiplicarlos por m me da el nulo. Y si se fijan, esto es un sistema lineal. Estamos buscando los vectores x, o sea, los x son nuestra incógnita, que al multiplicarlos por m me da el nulo. Es un sistema lineal homogéneo. Y el núcleo entonces va a ser el conjunto de soluciones de ese sistema lineal homogéneo. Para la misma matriz que arriba. Entonces el núcleo es el conjunto de soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a m. Y la imagen es el espacio generado por las columnas. Nuevamente volvemos al mismo paradigma que en el caso de espacios vectoriales, en que nos interesábamos. Daba un conjunto de vectores, qué es lo que generaban. Y nos interesábamos cuáles eran las soluciones al sistema lineal homogéneo para estudiar independencia lineal. O para caracterizar el espacio, si es que lo caracterizamos a través de un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Porque ya sabemos que todo espacio vectorial es la solución de algún sistema lineal homogéneo. Entonces esto, en el fondo, vuelve a darle otra mirada a lo mismo que ya teníamos, que son distintas representaciones de espacios vectoriales, pero acá asociadas a una transformación. Y en este contexto van a tener un significado que va a hablar de la transformación lineal y va a hablar de sus propiedades. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, la primera cosa que es bastante evidente, la sobreyectividad de una función está asociada a su recorrido, al recorrido de la función. Una función es sobreyectiva cuando su recorrido es el espacio de llegada completo. Es decir, va a ser sobreyectiva cuando la imagen, que es lo mismo que el recorrido, sea igual al espacio de llegada completo. Ahora, en términos de dimensiones, como estos son subespacios vectoriales, este subespacio va a ser igual al espacio completo cuando su dimensión sea igual a la dimensión del espacio completo. Entonces, función es sobreyectiva cuando su rango es n. Bien. Por otra parte, la inyectividad va a estar asociada a la nulidad de la transformación, puesto que si la nulidad es 0, eso me está diciendo que el núcleo de la función es nulo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Significa que hay solamente un vector b que llega al nulo. Solamente un vector b tiene como imagen al nulo cuando la nulidad es 0. Y es el vector nulo. Entonces significa que el nulo tiene una única preimagen. Y si recordamos, la inyectividad justamente estaba asociada a que todos los vectores tienen una única preimagen por la función. Entonces, que tenga el núcleo igual al nulo, significa que el nulo tiene una única preimagen. Pero como estamos hablando de transformaciones lineales, esta propiedad del nulo se hereda a todos los vectores del espacio. Entonces, si el nulo tiene una única preimagen, entonces todos los vectores del espacio van a tener una única preimagen. Y por eso es que esto es un teorema, porque esto que estoy diciendo yo se demuestra. La demostración no es difícil. Ustedes la pueden buscar, es bastante intuitiva. Pero es un teorema, no es algo que se pueda explicar así con las manos de la noche a la mañana. Pero algo interesante, entonces, estos conjuntos que asociamos, la imagen y el núcleo, están asociados a la sobreyectividad de la imagen y a la inyectividad el núcleo. Así que hablan de la transformación. Y entonces el capítulo concluye con este importante teorema, cuya demostración ya no es tan sencilla ni tan intuitiva, que dice que la nulidad más el rango siempre es igual a la dimensión del espacio de partida. El teorema núcleo-imagen es uno de los primeros grandes teoremas que vemos en el curso. ¡Wow! Bueno, la demostración, insisto, no es sencilla, pero en realidad todo se basa un poco, dado que la nulidad, en el fondo, es la dimensión del conjunto solución,
del sistema homogéneo asociado a M y el rango es la dimensión del espacio columna asociado a M, en realidad lo que esto nos está diciendo es otra manera de enunciar lo que siempre vimos respecto a los sistemas lineales, y es que el número de grados de libertad, es decir, la dimensión del espacio solución. El número de grados de libertad es igual a la dimensión del espacio de partida, es decir, al número de incógnitas, menos el número de ecuaciones no triviales. El número de ecuaciones no triviales es el rango de la matriz. Es el número de ecuaciones menos el número de ecuaciones nulas, es decir, el número de ecuaciones no nulas, ¿ya? Y el espacio de partida es el número de incógnitas, porque es por ellas que yo estoy multiplicando la matriz. Entonces, la nulidad es el número de grados de libertad del sistema homogéneo. Siempre va a ser igual a al número de variables, el número de incógnitas, menos el rango de la matriz. Este teorema núcleo-imagen rescata básicamente ese teorema de sistemas lineales, que en realidad en su época tal vez no fue demostrado. ¿O sí? Bueno. Entonces este teorema es sumamente importante y nos va a servir. Y en los certámenes, las cosas que les vamos a preguntar van a ser: calcule el espacio-imagen, calcule el núcleo de la transformación. Y muchas veces les vamos a pedir solo una cosa, qué sé yo, calcule el espacio-imagen y luego decida si es inyectiva o no. Y entonces, para decir si es inyectiva o no, ustedes ocupan este teorema, pero entonces van a tener que calcular la nulidad. Pero para calcular la nulidad, si ya calcularon la imagen, solamente necesitan aplicar esta igualdad. No necesitan volver a calcular el núcleo. Si ya calcularon la imagen, ocupan esta igualdad y obtienen la nulidad, puesto que esto está en términos de la dimensión del núcleo, no del núcleo mismo. Entonces eso facilita un poco las cosas. Entonces, esta relación de aquí nos dice: si usted ya calculó el rango, pues la nulidad la calcula usando esta fórmula. Si usted ya calculó una nulidad, pues el rango lo puede calcular usando esta fórmula. Entonces basta en general calcular solo una de las dos cosas. Y en las pruebas vamos a explotar esa información para hacerles preguntas respecto a la sobreyectividad e inyectividad de las funciones. ¿Ok? Bien. Hasta aquí con lo básico de funciones, pero seguimos con las funciones porque ahora vamos a estudiar vector y valores propios. En el caso de los vectores y valores propios, nos vamos a restringir a el espacio de llegada igual al espacio de partida, de la misma dimensión. ¿Ya? Y esto es importante para que todo lo que estamos haciendo esté definido. Ahora aquí yo me referí exclusivamente al caso de las matrices para no complicarnos la vida, porque ya sabemos que las transformaciones lineales pues son equivalentes a las matrices. Entonces, ¿qué es un vector propio de una matriz o de una transformación? Un vector propio va a ser un vector no nulo tal que B es paralelo a M por B. Es decir, cuando yo multiplico a B por la matriz M, obtengo un vector que no cambió de dirección, solo fue ponderado. O sea, M actúa como un ponderador sobre B. Eso no significa que M sea un ponderador, porque va a haber otros vectores a los cuales les va a hacer otras operaciones más complejas. Pero B es particular porque a B lo deja en la misma dirección. Algebraicamente, eso se escribe como que existe un lambda tal que M por B es una ponderación de B, es decir, es lambda por B. Y este lambda puede ser negativo, positivo, puede ser incluso nulo. Si, por ejemplo, si la matriz anula al vector B, entonces lo que obtengo es en efecto una ponderación del vector B, ponderar al vector B por 0. Entonces el 0 podría ser un valor propio. Lo que no puede ser 0 es el vector B. Es decir, para que 0 sea un valor propio necesito que haya un vector B que vaya a 0. Es decir, haya un vector B no trivial en la nulidad, en el núcleo. Entonces, los valores propios son estos valores lambda que multiplican al B, y los vectores propios son los vectores que sufren esta transformación. Ambos son importantes, no cualquiera
no cualquier valor lambda cumple esta ecuación. Es como una relación de reciprocidad. Ahora, hay varios vectores propios asociados a un solo lambda, pero lo que no puede ocurrir es que varios lambda estén asociados al mismo vector propio, porque de hecho, aquí, aplicando esta ecuación, que en realidad son n ecuaciones, coordenada a coordenada, yo podría despejar el valor de lambda en cada una de esas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, el lambda está fijo una vez que yo ya tengo un vector propio. Pero una vez que tengo un valor propio, pueden haber varios vectores propios que lo cumplan. Entonces se tiene una caracterización muy interesante. Lambda va a ser un valor propio de M si solo si el núcleo de esta transformación, y aquí miramos esta transformación, la transformación M menos lambda veces la identidad. ¿Por qué esa? Porque M por B menos lambda por la identidad por B es lo mismo que M por B menos lambda por B. Y si eso es nulo, eso es lo mismo que decir que M por B es igual a lambda por B, que es la ecuación de vectores y valores propios. M por B igual lambda por B. Entonces lo que yo estoy buscando son vectores que estén en el núcleo de esta diferencia de dos matrices, en este caso. Ya. Vectores no triviales, vectores no nulos. Entonces lambda va a ser valor propio cuando haya alguien no trivial dentro de ese núcleo. Ahora, como esto es una matriz, entonces, ¿cuándo va a haber alguien no trivial? Cuando la matriz no sea invertible. El sistema lineal homogéneo tiene soluciones no triviales cuando la matriz es invertible, en el caso de un sistema lineal de n ecuaciones y n incógnitas. Y eso equivale a decir que el determinante es nulo, porque se trata de una matriz singular y no invertible. Ya. Entonces esto es particularmente interesante porque relaciona un valor propio con un determinante. No es un determinante muy fácil de calcular, de hecho hemos hecho ejercicios de eso, no es fácil. Pero lo que la teoría nos dice es que este determinante siempre va a ser un polinomio. Y va a ser un polinomio de grado n, donde n es el tamaño del espacio. Por lo tanto va a tener a lo más n raíces. El conjunto de las raíces del polinomio se llama espectro de la matriz y es igual al conjunto de los valores propios de M. Es decir, las raíces son lo mismo que los valores propios. Entonces aquí volvemos a álgebra 1 donde teníamos que sacar raíces de polinomio. Acá también lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a hacer principalmente intentando factorizar el polinomio. Entonces la dificultad en esta parte de la materia va a ser obtener el determinante, que va a ser un polinomio, factorizar ese polinomio y al máximo, sin equivocarse, y encontrar sus raíces. Luego, si ya tenemos una raíz, es decir, un valor propio de la matriz, este núcleo ya sabemos que es no trivial, por lo que habíamos observado arriba. Pero este núcleo es un subespacio vectorial. Y entonces a este subespacio le damos nombre y lo llamamos subespacio propio de M asociado a lambda. Ya. Entonces el núcleo de la matriz menos lambda veces la identidad correspondiente se llama S sub lambda de M y se llama subespacio propio de M asociado a lambda. Y va a ser sumamente importante porque aquí todos los vectores no nulos que hayan en este subespacio, que hay más de uno por cierto, son vectores propios asociados a lambda. O sea, en el fondo el subespacio propio es algo así como el conjunto de todos los vectores propios. De hecho, sería el conjunto de todos los vectores propios, salvo por el hecho de que el subespacio, por ser subespacio, contiene al nulo. Y el nulo no es un vector propio. Pero eso es casi un aspecto formal. Entonces, podemos, entre comillas, decir que el subespacio propio es el conjunto de los vectores propios asociados a lambda. Y nos van a interesar encontrar los generadores de este subespacio, por supuesto. Siempre nos interesa encontrar generadores, o mejor aún, encontrar bases de este subespacio. ¿Ya? Así que la siguiente tarea que puede ocurrir en un certamen es calcular los subespacios propios y encontrar bases de esos subespacios propios.
Ya. Se definen dos numeritos muy prácticos, muy buenos en esta materia. Uno es la multiplicidad algebraica del valor propio. La multiplicidad algebraica es la multiplicidad del valor como raíz del polinomio. Es decir, el exponente que tiene el factor asociado a esa raíz, el factor x menos lambda. Entonces, para poder calcular ese exponente es sumamente importante tener el polinomio bien factorizado, es decir, que la parte irreducible, si es que tiene alguna parte sin raíces, digamos, no factorizada en factores lineales, que esa parte sea de verdad irreducible, o sea, que de ahí yo ya no pueda sacar más factores lineales. Si está factorizado a medio camino, el exponente no lo conocemos realmente, el exponente podría ser más grande. Entonces, importante factorizar bien el polinomio al máximo realmente y estar seguro que si hay alguna parte que no es lineal, o sea, que es cuadrática, pues esa parte cuadrática tenga raíces complejas y no reales. Eso es súper importante. Entonces, ahí tenemos la multiplicidad algebraica. Ahora, como tenemos el espacio propio y es un espacio, podemos calcular su dimensión. Y la dimensión del espacio propio se va a llamar multiplicidad geométrica de lambda, ¿ya? Y es también un número natural, de hecho, ¿ya? Y es un número que les vamos a pedir en los certámenes que lo calculen, y para eso van a tener que calcular el espacio propio, encontrar una base y ahí obtener la dimensión del espacio propio. Parece mucho trabajo, pero en la práctica en realidad no lo es tanto porque uno no escoge matrices tan complicadas. Estos son esos espacios que tienen dimensión bastante baja en general, al menos para los ejercicios que hacemos acá en las pruebas. Ya en la vida real es otra cosa. Pero como les dije, en la vida real son los computadores quienes hacen el trabajo. Bueno, entonces, el primer teorema es un teorema muy interesante y que lamentablemente no se puede demostrar, es bastante complejo. Dice que, o sea, no lo podemos demostrar en este curso, que la multiplicidad geométrica es mayor o igual que 1. Bueno, eso sí es fácil, puesto que es la dimensión de un núcleo, que sabemos ya que es no trivial, es decir, que contiene algo más que el elemento nulo. Entonces, al menos tiene un vector más, por lo tanto la dimensión es al menos 1. Y esa es la parte que sí es fácil. Pero esta otra parte dice la multiplicidad geométrica es más pequeña que la multiplicidad algebraica. Y eso a priori es muy raro porque la multiplicidad algebraica es la raíz, es el exponente de una raíz de un polinomio y la multiplicidad geométrica es la dimensión de un espacio vectorial. Entonces es raro que se tenga esa desigualdad y la verdad es que se puede demostrar usando matrices. No es tan complicado, ustedes podrían buscarlo en algún libro si les interesa. Pero para efectos del curso sí excede la dificultad exigida. Entonces les vamos a pedir que nos lo crean. Ahora, esta desigualdad es muy interesante porque cuando la multiplicidad algebraica es 1, inmediatamente podemos deducir que la geométrica es 1 y no necesitamos calcular el núcleo. Entonces ahorramos trabajo. Para ese caso, cuando R es 1, ahí nos sirve mucho esta desigualdad. Pero esta desigualdad también nos sirve para esta otra cosa. Cuando sumamos sobre todos los valores propios de la matriz, entonces, por un lado, aquí si sumamos sobre todos los valores propios, lo que vamos a hacer es sumar el 1 tantas veces como valores propios hayan. Entonces vamos a tener la cardinalidad del espectro de la matriz. Si sumamos sobre las multiplicidades algebraicas, lo que vamos a tener es la suma de las dimensiones de todos los espacios propios. Y acuérdense de ese número porque lo vamos a ocupar. Y si sumamos sobre las multiplicidades algebraicas, entonces lo que vamos a tener es la suma de los exponentes de los factores lineales del polinomio. Pero la suma de los exponentes es algo menor que el grado del polinomio. Menor o igual que el grado del polinomio. Por lo tanto, esta suma es menor o igual que n, que es el grado del polinomio, que es la dimensión del espacio donde estamos, porque la matriz es una matriz de n por n. Bien, entonces tenemos esta desigualdad y esta desigualdad es sumamente interesante por algo que vamos a ver en un segundo. Antes de pasar para allá voy a ver una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que recuerda el tema de la invertibilidad. Entonces habíamos visto que cuando m es invertible, entonces su núcleo es trivial. Y aquí puse
adrede M menos 0 veces la identidad para escribir simplemente la matriz M, pero relacionarlo con el espacio propio. Es decir, en este caso, este que podría ser el espacio propio asociado al 0 es trivial en el caso invertible. Por lo tanto, 0 no es un valor propio, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, la invertibilidad de la matriz se refleja en que el 0 no es un valor propio, ¿ya? Y esto es importante porque mirando el espectro, entonces inmediatamente yo sé si la matriz es invertible o no. Más adelante vamos a ver otras aplicaciones del espectro a la teoría de Producto Interior, que es muy interesante. Pero aquí ya el espectro me sirve para algo, ¿ya? Por otra parte, también me puede servir la recíproca. O sea, si yo sé que la matriz es invertible, yo sé que el 0 no puede ser un valor propio. Así que mucho cuidado. Si ven que una matriz claramente es invertible, el 0 no puede ser un valor propio. Bien, entonces esta propiedad es una propiedad menor, no está conectada con el resto de la teoría, entonces les pido que vuelvan a recordar estas desigualdades que están acá para que pasemos a los teoremas siguientes. Este teorema parte con una definición. Primero vamos a decir que una matriz es diagonalizable cuando existe una matriz diagonal y una matriz invertible, tal que M yo lo puedo escribir como multiplicación de P por la diagonal por P a la menos 1. Eso se llama ser diagonalizable, es decir, que yo la puedo llevar a la forma de una diagonal haciendo esta operación de pre y post multiplicar por una matriz P y su inversa. ¿Cuál es la gracia que tiene esto? ¿Por qué buscamos esta fórmula tan complicada? Bueno, simplemente porque cuando yo elevo una matriz diagonalizable a la K, eso es equivalente a multiplicar entre sí todas estas fórmulas, y se fijan, se junta P a la menos 1 con P, por lo tanto se va, y lo que me queda es simplemente P por la diagonal a la K. La diagonal a la K es fácil de calcular porque simplemente los valores de la diagonal elevados a K. Entonces, cuando una matriz es diagonalizable, es fácil calcular sus potencias. Y también, cuando una matriz es diagonalizable e invertible, va a ser fácil calcular su inversa. Porque va a ser simplemente multiplicar P por la inversa de la diagonal. Y la inversa de la diagonal es la matriz cuyos valores de la diagonal son los inversos de la matriz original. Entonces, es fácil invertir una matriz. Entonces, por eso es que nos interesa esto. Y no solo por esto, vamos a ver en vector y valores propios que tiene otras aplicaciones. Entonces, gran teorema gran dice, M es una matriz diagonalizable si solo si existe una base de cada ala n formada solamente por vectores propios de la matriz. Ya, entonces necesito encontrar n vectores propios que sean linealmente independientes entre sí. Esto es equivalente a decir que la suma de las multiplicidades geométricas sea n. Y si vemos acá, la suma de las multiplicidades geométricas está acá. Si esto fuese n, entonces la suma de las multiplicidades algebraicas también sería n. Entonces, esto resulta ser también equivalente a que el polinomio característico se factoriza solo en factores lineales, es decir, no tiene factores cuadráticos irreducibles. Y además, las multiplicidades algebraicas son todas iguales a las multiplicidades geométricas, porque para que se cumpla esta desigualdad teniendo esta de arriba, necesito que haya igualdad sumando a sumando. ¿Ya? Entonces tenemos tres caracterizaciones de la diagonalizabilidad. Primero, que la diagonalizabilidad está relacionada con la existencia de una base de vectores propios. Segunda, que numéricamente lo puedo ver con la simple suma de las multiplicidades geométricas. Y a un nivel más local lo puedo ver con la igualdad entre la multiplicidad geométrica y la algebraica en el caso de que P sea factorizable sin factores irreducibles cuadráticos. Esto se aplica sobre todo en el caso real, pero cuando estamos en el caso complejo sabemos que todos los polinomios son factorizables en factores lineales. No hay polinomios irreducibles de grado mayor que 2, por lo tanto en el caso complejo los polinomios tienen todas sus raíces complejas. Y en el caso complejo esto de aquí es verdad. Por lo tanto, en el caso complejo solamente nos vamos a focalizar en que la multiplicidad geométrica y la algebraica sean exactamente iguales. Y eso va a ser la diagonalizabilidad. Ahora, la demostración de este teorema es bonita y sí la vimos en clase.
Y se basa básicamente en lo siguiente. Dos cosas. Una, si tenemos un conjunto de vectores propios asociados a valores propios diferentes, entonces ese conjunto necesariamente es linealmente independiente. O sea, los vectores propios asociados a valores propios diferentes son automáticamente independientes. Me dan un conjunto linealmente independiente de manera gratuita. ¿Ya? Y más aún, en realidad esto no lo demostramos lo que viene, pero se puede deducir de aquello. Si yo tomo la unión de las bases de los subespacios propios, esa unión de bases me conforma también un conjunto linealmente independiente. Entonces es allí lo que tenemos acá, porque cuando sumamos las multiplicidades geométricas, eso me va a dar la dimensión del espacio conformado por la unión de las bases de los subespacios propios. Entonces, si yo sumo esas multiplicidades geométricas y me da n, significa que tengo una base del espacio completo en general. Es decir, tengo una base del espacio completo formada exclusivamente por vectores propios. Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con diagonalizabilidad y la demostración? Es importante verla. La demostración se basa en esto, que cuando yo aplico, supongamos que yo tengo una matriz P que contiene a los vectores propios, es decir, una matriz P donde yo coloqué los vectores propios como columnas, tal como lo habíamos hecho al comienzo del capítulo, con las transformaciones lineales. Entonces, coloqué esta base de vectores propios, la coloqué como columna en una matriz. Entonces, al multiplicar la matriz M por la matriz de los vectores propios, estoy multiplicando en el fondo cada uno de los vectores propios por separado. Y yo sé que cada vector propio es ponderado por un valor cuando lo multiplico. Por un valor eventualmente distinto, su valor propio asociado a él. Puedo tener varios vectores propios asociados a valores propios distintos, entonces cada uno va a ser multiplicado por un valor propio distinto. Pero multiplicar las columnas de una matriz por una constante es equivalente a multiplicarlo por una matriz diagonal, en que en la diagonal están justamente los valores propios, colocados en forma ordenada, en el mismo orden en que aparecen los vectores propios y con la misma repetición que están los vectores propios. Entonces yo tengo 3 vectores propios asociados a un valor y 2 vectores propios asociados al otro, entonces en la diagonal va a aparecer 3 veces el primer valor y 2 veces el segundo valor. Entonces en la diagonal aparecen los valores propios repetidos según su multiplicidad. ¿Ya? Bien, entonces eso es. Y de esta ecuación es fácil despejar multiplicando por p a la menos 1 y obtener la ecuación de diagonalización, que es la que tenemos al comienzo. Entonces, en el fondo esta es la ecuación de valores propios que conduce a la ecuación de diagonalización, que es esta de acá. En el fondo ahí uno ve que en realidad son la misma cosa. Ser diagonalizable es lo mismo que tener una base de vectores propios. Bien, y ese es el fundamento de todo esto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros les podemos pedir una vez que ya hicieron todos los trabajos que me dieron antes? Les podemos pedir que verifiquen alguna de estas condiciones para que verifiquen si la matriz es diagonalizable o no. Y una vez que ya sepan que es diagonalizable, les podemos pedir que calculen la matriz P, que simplemente es poner los vectores como columna, y que calculen la matriz D. Eso es el tipo de cosas que les podemos pedir. Calcular la matriz D es poner los vectores, los valores propios en la diagonal, así de simple. ¿Ya? Pero entonces aplicar este teorema es lo más fácil porque se trata de un teorema muy bonito y muy poderoso. Entonces les vamos a pedir usar este teorema. Bien, para terminar, concluimos el capítulo con un teorema adicional que no vamos a poder demostrar, pero que es importante para el capítulo siguiente. Y este teorema dice que si una matriz en los reales es simétrica, entonces va a ser diagonalizable automáticamente. O sea, un teorema que no es fácil de demostrar. Es mucho trabajo demostrar este teorema. Entonces me está dando algo que es automático, que es gratis. Basta con que sea simétrica la matriz para que inmediatamente sea diagonalizable. Es decir, sí o sí voy a poder encontrar esos valores propios y esa base de vectores propios. Y además, algo extraordinario, vean, la matriz P correspondiente es una matriz tal que su inversa es simplemente su traspuesta. Así de simple. La matriz P es
la inversa de la matriz P es la traspuesta. Esto se llama ortonormalidad de la base. La base de vectores propios va a ser una base ortonormal, según los términos del capítulo que viene, que ya vimos. Entonces este es algo gratuito que vamos a tener cuando tenemos una matriz simétrica, entonces siempre va a ser diagonalizable. Además, sus valores propios van a ser todos reales, por supuesto, porque estamos en los reales, y va a tener esta característica de la matriz que invertirla es simplemente transponerla. Ahora, sorprendentemente, cuando estamos en los complejos, si es que la matriz cumple esto de acá, que es como una simetría conjugada, es decir, cuando la matriz es igual a su traspuesta conjugada, en que yo conjugo cada coeficiente y transpongo la matriz, si cumple con esa igualdad, que es una igualdad que en el caso real es lo mismo de lo de arriba porque el conjugar da lo mismo, pero en el caso complejo, si hubieran coeficientes complejos, lo que yo necesito es conjugar esos coeficientes. Entonces no es la simetría, es otra cosa. Se llama ser autoadjunta. Entonces, en los complejos, si yo tengo esta propiedad, entonces también concluyo lo mismo que la matriz diagonalizable, pero sorprendentemente sus valores propios también van a estar en los reales, no en los complejos. Y eso es muy poderoso, es bien impresionante. Y la inversa de la matriz P ya no es la traspuesta, sino es la traspuesta conjugada. Entonces va a ser igualmente fácil invertir esta matriz P, pero ojo que no es llegar y transponer, sino que además la tengo que conjugar igual como tenía que conjugar la matriz M. Ya. Bien, entonces este teorema no lo vimos realmente tal cual en la clase, pero lo vamos a ocupar, y de hecho lo vimos en el capítulo siguiente cuando estuvimos estudiando producto interno. Así que pasemos a los productos internos. Ahora, este teorema se los doy para que ustedes tengan información de por qué lo aplicamos en el capítulo siguiente. Es más que nada como para rellenar vacíos. Pero de esto no es gran cosa lo que les vamos a preguntar, no es gran cosa lo que le podemos preguntar, puesto que realmente este teorema no lo vimos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es un producto interno? Entonces, esto es bien abstracto y a los ingenieros y a ingenieras se lo vemos de esta manera bien abstracta, porque es un tema muy poderoso y que tiene mucha utilidad en distintos ámbitos de la ingeniería. Entonces, un producto interno va a ser cualquier operación entre dos vectores que me arroje un número y que cumpla estas 4 propiedades que están acá, que las hemos trabajado bastante en clase. Cualquier operación que cumpla estas 4 propiedades tiene derecho a llamarse producto interno y, lo más importante, va a cumplir con toda la teoría que nosotros vamos a desarrollar en el curso. Entonces, más que la definición concreta que tengamos para un producto interno particular, lo que nos va a interesar son estas 4 propiedades. Si se cumplen, tengo toda la teoría gratis disponible para mí. Bien. Ya. Ahora, en el caso de los espacios vectoriales de la forma R a la N, en realidad esto de ser un producto interno equivale simplemente a que la fórmula del producto sea un vector X traspuesto multiplicado por una matriz M multiplicado por un I conjugado. En los complejos tienen valor eso. Entonces, igual que en el caso de las transformaciones lineales, resulta que este objeto que nos interesa está representado también por una matriz. Y eso no es casualidad, porque por algo se llama álgebra lineal, álgebra asociada a las matrices. Entonces, ahora, y más encima, esta matriz que cumple, que representa bien al producto interno, naturalmente, y por las propiedades que aquí se indican, tiene que ser una matriz autoadjunta, es decir, que al transponerla y conjugarla me queda igual. Además, su espectro tiene que estar en los reales positivos, y eso de que esté en los reales positivos es para poder garantizar esta propiedad de acá, que cuando yo opero el vector consigo mismo me quede mayor o igual que 0. Esto no lo vimos en clase,
Esto solamente lo comentamos en clase práctica, pero se los estoy diciendo aquí y ahora, y no es una información por la cual yo los quiera evaluar a ustedes. Esto se los digo porque esto es útil para el futuro. Esto se los digo para que en su cabeza rellenen los espacios que puedan haber quedado, ¿ya? Entonces, normalmente esto tampoco lo vemos en el curso que hacemos normalmente, que es más abstracto. Como este curso es más concreto, puedo yo darme el lujo de mencionarles esto que les estoy mencionando acá. Entonces, esto lo saben solamente ustedes. Bien, entonces la matriz que representa el Producto Interno es una matriz autoadjunta, cuyo espectro está en los reales positivos, no tiene valores propios nulos tampoco, solamente positivos. Y la matriz es muy fácil de calcular, basta con hacer el producto interno de los vectores canónicos entre sí y eso me va a ir arrojando cada uno de los coeficientes de la matriz. Así de simple. Y eso es bastante lógico porque si aquí pongo los vectores canónicos, esto me va a quedar el E sub I traspuesto por la matriz por el E sub J. Y entonces al hacer esa multiplicación voy a ir extrayendo cada uno de los coeficientes de la matriz M. Así que no es misterio o calcular la matriz M, así como no lo era tampoco en el caso de las transformaciones lineales. Siempre la vamos a poder calcular. Entonces vamos a tener una variedad enorme de productos internos posibles, tantos como matrices simétricas autoadjuntas, digamos, que hayan, y con valores propios positivos. Tantas como matrices tenga yo con estas características, voy a tener distintos productos internos en cada la n. ¿Okay? O sea, hay una enorme variedad y grado de libertad para definir estas cosas. Otro concepto importante del capítulo es el concepto de norma, que es un concepto que sirve para medir el tamaño de un vector. Entonces, según el criterio donde estemos, según las cosas que sean importantes para nosotros, puede convenirnos una norma u otra. Y para que la teoría de normas aplique, necesitamos que cumpla estas 4 propiedades. Sin embargo, para efectos de la teoría que vamos a ver en este curso, que es lo que continúa, no basta con estas 4 propiedades. Necesitamos que la norma provenga de un producto interno. Es decir, necesitamos concretamente que la norma sea exactamente igual a la raíz cuadrada del producto interno del vector consigo mismo. Esa es la norma que nos va a interesar en este curso y es la norma en la cual los teoremas que vamos a ver van a ser válidos. Bien, entonces, más allá de estas definiciones que son propiedades que la norma cumple y son que en particular esta norma cumple, nos vamos a interesar en las normas que están dadas por esta fórmula. Por lo tanto, son normas cuyas propiedades se apoyan más bien en las propiedades de producto interno más que en las propiedades de norma. Las propiedades de norma se deducen a partir de esta norma y no al revés. ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto, continuamos con normas y productos internos. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, una desigualdad hermosa, dice que el módulo del producto interno entre U y B es siempre menor o igual a la multiplicación de la norma de U por la norma de P. Es una desigualdad que es muy práctica, numérica, para aplicarla en muchas situaciones, que sirve también para cálculo de integrales y otras cosas. Pero acá la vamos a utilizar para calcular ángulos, porque al tomar el cociente entre estas dos cosas obtenemos aquí un número que varía entre menos 1 y 1 en el caso de los reales. En el caso complejo no se hace esto porque no hay cosenos complejos. Pero en el caso real es un número que varía entre menos 1 y 1, por lo tanto corresponde bien a la idea que uno tiene de coseno y de hecho corresponde bien cuando el coseno es 0, el ángulo es 90 grados, pi medio, y por lo tanto podemos hablar de vectores ortogonales. Y va a ser 0 cuando este producto me da 0. Entonces decimos dos vectores son ortogonales cuando el producto entre ellos es 0. Bien, y eso se denota con este símbolo. Además, dado un conjunto de vectores, vamos a decir que es ortogonal cuando todos los pares de vectores son ortogonales entre sí y cuando en el conjunto no está el vector nulo. Ya. Esto es porque si no sería muy trivial la notación. Y finalmente vamos a decir que es ortonormal y se fijan
como la diferencia entre las dos palabras, cuando es ortogonal y además la norma de cada vector es 1, es decir, cada vector es un vector unitario de tamaño 1. Entonces una base es ortogonal cuando todos los vectores son ortogonales entre sí, y es ortonormal cuando es ortogonal y además cada vector es de norma 1. Y eso son propiedades que asociamos a conjunto. Entonces, ¿a qué nos estamos interesando aquí? Y eso se justifica en la siguiente. Dice, si un conjunto es ortogonal, entonces va a ser automáticamente linealmente independiente. Y por lo tanto, automáticamente va a ser una base del espacio que genera. O sea, cuando estamos definiendo un conjunto ortogonal, estamos hablando de una base ortogonal. Y cuando pensamos en imágenes geométricas de bases ortogonales, pensamos inmediatamente en la triada de los ejes canónicos. Los ejes canónicos son ortogonales respecto al producto interno usual. Y esos ejes canónicos nos sirven para describir los vectores de manera muy eficiente, y en buena parte gracias a que son ortogonales justamente. De hecho, esta propiedad dice que si un conjunto es ortogonal, entonces es independiente y además es base del espacio que genera, obviamente. Pero además cualquier vector que esté en el espacio que genera se va a escribir como esta combinación lineal de vectores, donde los escalares que acompañan a los vectores de la base están dados por este simple cálculo de producto interior dividido por norma. Entonces eso ya inmediatamente me da una manera fácil de expresar los vectores del espacio generado por esta base. Una ventaja. Y después me da una manera fácil de calcular los productos internos entre vectores que estén en este conjunto usando esas coordenadas justamente. Y una manera fácil de calcular la norma usando esas mismas coordenadas, que se remite a algo muy parecido a lo que es el producto interno usual y la norma usual. Okay. Entonces, bueno, de este teorema, de acá de esto, lo que se les va a pedir es detectar si un conjunto es ortogonal o no. Eso lo tienen que poder saber, y para eso necesitan solamente calcular este producto. Esto del coseno, la verdad, no lo van a necesitar mucho en las pruebas, porque sería raro que nosotros les pidiéramos calcular un ángulo, porque no hay mucho que hacer con ello. Entonces, dudo que les pidamos calcular un ángulo. Lo que les vamos a pedir es que decidan si un conjunto es ortogonal o no es ortogonal, si es ortonormal o no es ortonormal. Ya. Y que obtengan una base ortonormal si es que se les da una ortogonal, lo cual consiste simplemente en dividir cada vector por su norma para que así la norma del vector quede igual a 1. Y luego, lo que les vamos a pedir seguramente va a ser utilizar este teorema de aquí, en particular esta parte, la parte 3, utilizarla para calcular las coordenadas de un vector dentro de un espacio generado. Entonces, eso es posible que se lo pidan. Pero lo que de todas maneras les vamos a pedir es lo siguiente. Es calcular la proyección de un vector sobre un espacio vectorial. La proyección es el punto más cercano del subespacio al vector. Y ese punto más cercano está siempre relacionado con un vector que es ortogonal al subespacio, tal como dice acá. Entonces, si B es el vector y la proyección es proy de B sobre U, entonces la diferencia entre estas dos cosas es ortogonal siempre al espacio donde estoy proyectando, porque ese es el punto donde se alcanza la distancia mínima. Geométricamente, visualmente eso es obvio. Ahora, si estamos trabajando con productos internos raros, hay que demostrar esta igualdad a partir de esto de acá, pero simplemente decirles que eso ocupa el teorema de Pitágoras. Y es muy sencillo. Lo vimos en clase. Y lo que es más bonito, y que un poco usando esto de acá arriba, dice que la proyección yo la puedo calcular utilizando esta fórmula, que es la misma fórmula que teníamos arriba para calcular las coordenadas de un vector dentro del espacio generado por la base. Pero acá vamos a poder, si el vector B no está en U, porque el vector B no tiene por qué estar en U, pues normalmente el vector B está fuera del espacio al cual yo lo quiero proyectar, por algo lo quiero proyectar. Entonces el vector B no está en U, aplico igual la misma fórmula y lo que obtengo es un vector en U que coincide con la proyección de B en U. Si el vector ya está en U, me va a dar el mismo vector.
voy a aplicar la fórmula y voy a obtener exactamente el mismo vector, si es que ya está dentro de U. Pero si no está en U, voy a obtener otro vector que es el vector más cercano dentro de U a B. Ahora, eso, por este teorema, lo puedo hacer solamente cuando la base es ortogonal. Si los U sub I son ortogonales, puedo aplicar esto. Pero si los U sub I no son ortogonales, esta fórmula falla y no me da realmente lo que ando buscando. Entonces, esto hace que sea muy importante obtener bases ortogonales. Me va a interesar siempre poder obtener una base ortogonal por todas las facilidades que vimos anteriormente y por esto que está acá, sobre todo por esto que está acá. Ahora, yo tengo un espacio U cualquiera, por ejemplo un plano, está dado por dos vectores que tienen un ángulo, qué sé yo, 30 grados entre sí. ¿Cómo me las arreglo para obtener dos vectores que sí estén en ángulo recto? ¿Cómo lo hago eso? Y bueno, justamente la clave viene de acá, de que cuando yo proyecto y tomo la diferencia, lo que obtengo es un vector ortogonal a los anteriores. Y si hago esto recursivamente, entonces voy a poder ortonormalizar una base. Y aquí viene el método de Gram-Schmidt. Entonces, el método de Gram-Schmidt parte con un conjunto linealmente independiente cualquiera. Y va a definir un nuevo conjunto que va a resultar ser ortogonal. ¿Y cómo lo define? El primer vector es igual, pero el segundo vector es igual a la diferencia del segundo vector del conjunto menos su proyección sobre el vector anterior. Entonces esta diferencia es ortogonal al vector anterior y por lo tanto este va a ser mi siguiente vector. Este siguiente vector está en el mismo espacio que los anteriores, pero que los anteriores más el nuevo, pero tiene la gracia de ser ortogonal a los anteriores. Y así hago luego con el tercer vector proyectando ahora sobre los dos anteriores que ya al ser ortogonal me permiten ocupar la fórmula. Y entonces obtengo un cuarto vector y así sucesivamente voy como ordenando la base que al principio tenía ángulos cualesquiera, de a poquito voy generando dos vectores ortogonales, después un tercer ortogonal, después un cuarto vector ortogonal y al final termino con una base que es completamente ortogonal y lo mejor de todo, genera exactamente el mismo espacio, no se va para otra parte. Y eso es lo bueno, yo tengo un plano oblicuo que no es ninguno de los planos cartesianos, y yo quiero una base ortogonal del plano oblicuo, no me sirve la base cartesiana ortogonal, porque esa base ni siquiera intersecta al vector, al plano. Entonces tengo que trabajar dentro del plano, y para eso me sirve el método de Gram-Schmidt. Como corolario, se obtiene que todo espacio de dimensión finita tiene alguna base ortonormal. Claro, porque a partir de cualquier base rara yo puedo obtener una base ortogonal y luego dividir cada vector por la norma para obtener vectores de norma 1. Entonces se puede. Pero lo interesante es que esto podemos hacer y una vez que esto tenemos podemos utilizarlo para calcular proyecciones, por ejemplo. Bien, el capítulo termina con una aplicación de todo esto al cálculo de distancia entre rectas y cálculo de distancia entre un punto y un plano, un punto y una recta. Y eso se hace con la fórmula de la proyección como está acá y ocupando la noción de producto cruz, que es un producto vectorial en R3 que me da la propiedad de ser ortogonal a los miembros del producto. Entonces yo hago producto U por B y el resultado de eso es ortogonal a U y es ortogonal a B. Bueno, y entonces con ese producto cruz yo puedo caracterizar un plano a través del vector normal al plano y puedo calcular la proyección sobre ese vector normal y eso inmediatamente me da la distancia de un punto al plano. Así que tengo estas fórmulas que pueden ser útiles y en una prueba podríamos pedirles que las apliquen para calcular distancia, tal como lo hicimos en los videos de la clase del miércoles. Así que bueno, quedamos hasta acá. El martes resolvemos consultas y seguimos aclarando datos, resolvemos más ejercicios y nos preparamos bien. Que estén bien. Gracias.